Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este estudio del libro del Génesis que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a orar para encomendarnos a Él en esta mañana, de manera que sea Él dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer, para que todo lo que hagamos sea para gloria y honra suya. Oremos. Bendito Dios y Rey del cielo, gracias por todas tus misericordias para con nosotros, porque sabemos ciertamente que tú nos escuchas. Sabemos que tú eres Dios fiel, grande y todopoderoso. En ti confiamos, de ti dependemos, a ti nos encomendamos. Dios todopoderoso, perdona nuestros pecados con los cuales hemos pecado contra ti, haciendo lo que a ti no te agrada, haciendo, Señor, lo que dicen nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Danos un corazón puro, recto y limpio para obedecerte y seguirte y servirte, Padre, para que así nuestra vida entera sea para gloria y alabanza tuya, para que así todo lo que somos, decimos y hacemos pueda darte gloria, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta ocasión para que podamos comprender tu santa palabra, para que podamos comprenderla y ver qué es lo que en ella tú tienes para nosotros, para que así nosotros seamos llenos de ti y comprendamos aquello que tú tienes para nosotros, y seamos llenos de ti y podamos darte gloria, por cuanto tú eres Dios fiel y verdadero, Dios único y veraz, en quien no hay mentira y en quien no hay engaño. En ti confiamos, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y que tienes cuidado de todos nosotros. Ayúdanos e ilumínanos, Señor, para que al leer la palabra de Dios y al ver lo que en ella dice acerca del patriarca José, comprendamos, oh Dios amado, cómo eso puede ser aplicado a nuestras vidas y cómo nosotros podemos aprender de todo lo bueno y todo lo malo que allí se enseña, Padre, para aprender lo bueno y desechar lo malo, para que no cometamos los errores de quienes no te conocen y para que aprendamos, Señor, a hacer la voluntad de Dios como José, que te conocía. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia que nos has dado. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas y que tú nos diriges en todo lo que hacemos, y por eso, como pueblo tuyo, todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria. Gracias, Padre eterno, te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos están viendo en esta ocasión, les recuerdo que, al igual que en otras ocasiones, estamos estudiando el libro del Génesis. La vez anterior terminamos el capítulo 39 de Génesis, así que en esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 40, el cual, al igual que el capítulo anterior, nos sigue hablando acerca del patriarca José. Pero antes de empezar, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de José, o más bien qué es lo que ya hemos visto que la palabra de Dios nos dice acerca de José, con un breve repaso, como solemos hacer en todas las ocasiones. Primero se nos dice la palabra de Dios de que José era el hijo amado de su padre Jacob. Era el hijo amado de su padre porque era el hijo mayor que él había tenido con su esposa amada Raquel. Además de que era un hijo que él había tenido cuando él ya era bastante anciano. Era un hijo que había tenido en su vejez, lo cual le había dado motivos de sobra para ser un hijo amado por su padre, un hijo muy amado. Para cuando él nació, él era el 11º hijo de Jacob. Básicamente era el menor de todos sus hermanos, pero su padre fijó su amor en él, en su hijo amado José. Él fue instruido por su padre Jacob en el temor de Dios. Recordemos que cuando Jacob estuvo en Siquem, el Señor le habló y le dijo que debía volver a Betel y hacer el altar a Jehová, que él debería haber hecho apenas llegó otra vez a la tierra de Canaán. Sabiendo que Dios lo estaba llamando a que hiciera su voluntad, Jacob hizo una limpieza en su casa, acabó con toda la idolatría que allí había, y los volvió a todos, los instruyó a todos en el camino del Señor. Para ese entonces sus hijos ya eran mucho mayor, así que era difícil cambiar sus corazones a esa edad, pero José todavía era un niño, así que él recibió la palabra de Dios, y vemos que esta caló muy hondo en su corazón, porque por lo que ya hemos visto, ha marcado gran parte de su carácter y del tipo de persona que él llegó a ser. Sin embargo, el hecho de que José fuese el hijo amado de Jacob tuvo repercusiones negativas en la relación de José con sus hermanos, porque como hemos visto ya, los hermanos de José le odiaban, porque él era el hijo amado de su padre.
Además de esto, de que su padre lo tenía como su hijo amado, José contaba a su padre todas las cosas malas que sus hermanos hacían, lo cual hacía que sus hermanos le viesen todavía peor, lo cual hacía que sus hermanos lo odiasen todavía más. Y si esto no fuera poco, recordemos que su padre Jacob le dio una túnica de diversos colores que lo señalaba a él como su hijo favorito, como aquel a quien él pretendía darle los derechos de la primogenitura. Pero si esto no es suficiente, también podemos darnos cuenta de que José tuvo dos sueños en los cuales Dios le había mostrado su futuro. Y él contó sus sueños a sus hermanos. Y sus hermanos entendieron perfectamente lo que esos sueños significaban. Entendieron esos sueños, entendieron que según esos sueños José llegaría a ser señor de ellos e inclusive señor de su padre, lo cual hizo que sus hermanos odiasen todavía más a José. Hasta se empezaron a referir a él de una forma despectiva como el soñador. Así pues, sus hermanos, cuando tuvieron la ocasión, trataron de matar a José. Cuando vieron la oportunidad propicia para matarlo, trataron de hacerlo. Pero el mayor de ellos, Rubén, quiso intervenir para salvar la vida de José. Así que dijo que no lo mataran, sino que simplemente lo metieran en un pozo y que lo dejaran morir allí, con la intención de él salvarlo luego. Sin embargo, cuando José estaba en el pozo, muriéndose de hambre, sus hermanos estaban tranquilamente comiendo, mientras escuchaban los gritos de angustia y de dolor de su pequeño hermano José. Ellos estaban tranquilamente comiendo. Así vemos como el Señor en su providencia manda una caravana de mercaderes y que Judá, el cuarto hijo de Jacob, interviene, diciendo que ellos no deben matar a José porque es su hermano. Pero como en realidad quería deshacerse de él, igual que los otros hermanos, les propone venderlos a estos mercaderes para que termine siendo un esclavo. Pues ellos sabían que para alguien como José, que había tenido la vida fácil según ellos, que no había tenido ningún tipo de complicación, el ser esclavo sería un castigo peor que la muerte y sería una forma perfecta de deshacerse de él. Porque una vez que fuera hecho esclavo ya no podría escapar para regresar a su padre. Así que sería lo mismo para ellos que matarlo, solo que así tendría una muerte mucho más significativa para ellos. Así que deciden hacer esto y venden a su hermano a estos mercaderes por 20 piezas de plata. Así José termina siendo un esclavo y los mercaderes terminan vendiéndolo en Egipto a Potifar. José termina siendo un simple y llano esclavo al servicio de Potifar. Pero Potifar no era un simple y llano hombre. Potifar era el oficial de la guardia del faraón. Era una persona de alta importancia en Egipto. Potifar era alguien muy importante y José termina siendo esclavo suyo. Así vemos cómo el Señor va guiando a José, pues no permitió que sus hermanos lo mataran y lo guió hasta Potifar. Todo esto servía al propósito de Dios para con José, para que los sueños que José había tenido en un principio se cumplieran. Así pues, vemos cómo José decide aceptar el propósito de Dios en su vida y acepta su vida de esclavo. Así que decide ser un esclavo y decide hacerlo siendo el mejor esclavo posible. Y eso se manifiesta en el hecho de que se nos dice de que Dios estaba con él. Aunque José era un esclavo, Dios estaba con él y lo prosperaba en todo lo que él hacía. Obviamente Dios no iba a estar con José si José fuese una persona apartada de él y pecaminosa. Si Dios estaba con José, no era simplemente porque José fuera una persona con quien Dios tenía un propósito especial, sino porque además de ser una persona con la cual Dios tenía un propósito en especial, José era una persona temerosa de Dios, pues había seguido las instrucciones de su padre y había decidido darle la gloria a Dios en cualquiera fuera la circunstancia en la cual él se encontraba. De manera que si él era un esclavo, iba a ser el mejor esclavo posible para glorificar a Dios. Y esto era evidencia para todos los que lo rodeaban de que Dios estaba con él. Así vemos cómo José era prosperado porque hacía todo para la gloria de Dios. Y Dios respaldaba eso y todo lo que él hacía era grandemente prosperado. Esto fue evidenciable para Potifar, quien decidió poner a José como señor de toda su casa, como administrador, como el mayordomo de su casa, el que se encargaba de dirigir a todos los demás esclavos y trabajadores que él tenía. De manera que todo lo que se hacía en la casa de Potifar, José lo hacía. José era el que administraba la casa de este hombre y el que se encargaba de que todo lo que él hacía fuera bien. Y Potifar era grandemente prosperado por Dios a causa de esto, porque José se encargaba de él y José era prosperado por Dios.
Pero vemos cómo Satanás aprovecha de la situación para tentar a José. Así que esto lo vemos en la esposa de Potifar, la cual, viendo lo atractivo que era José, decide tentarlo, decide tentar a José para que José se acueste con ella, porque José le parecía un muchacho muy atractivo y quería tener relaciones sexuales con este joven, aunque fuera hebreo. Pero José se negó porque ella era la esposa de su amo, esa persona que le había hecho tanto bien. José no podía hacer algo que no solamente era mal contra Potifar, sino mal contra Dios, porque era una mujer casada y porque lo que se le estaba proponiendo era un acto sexual ilícito. Así vemos cómo José se mantiene firme ante ella y le dice no. Pero ella, no queriendo una negativa de parte de este hombre, de parte de este esclavo, organiza un plan para poder seducir a José y se pone en las condiciones más seductoras posible para que este muchacho caiga entre sus redes, caiga entre sus garras, de una forma que José no pudiera decirle no. Y ciertamente tenía razón, José no pudo decirle no, pero como José sabía que no podía decirle no, porque la propuesta que se le estaba haciendo era demasiado seductora para él, era algo demasiado tentador para él, ¿qué hizo? Huyó despavorido. Tal fue su huida que aún esta mujer pudo agarrar parte de su ropa y quedarse con ella. Y con esto lo acusó delante de su amo y delante de todos los que estaban a su servicio, delante de todos los que trabajaban en aquella casa. Acusó a José de ser un violador, de haber tratado de violarla. Así, su amo, creyendo las palabras de su mujer, creyendo esta acusación falsa contra José, envía a José a la cárcel. Y José es puesto en la cárcel. Y uno pensaría que esto es algo muy grave y que Dios se ha olvidado de José, pero no es así. Aunque José está en la cárcel, José básicamente repite su situación. Cuando era un esclavo decidió ser el mejor esclavo posible para la gloria de Dios. ¿Qué hizo José en la cárcel? Decidió ser el mejor preso posible para la gloria de Dios. Y eso se evidenciaba en el hecho de que Dios estaba con él y lo prosperaba. Y tal era esto que aún el jefe de la cárcel se dio cuenta y encargó a José de todo lo que se hacía en la cárcel, porque obviamente lo hacía mejor que él. Así que todo lo que se hacía en la cárcel, José lo hacía. Así José pasó de ser el administrador de la casa de Potifar a ser el administrador de esta cárcel. Pero esta no era una cárcel cualquiera, era la cárcel en la que se ponían a los presos del rey, a las personas de más alta importancia del país. Esa era la cárcel más importante de todo Egipto y José estaba en ella. Y José era el que la gobernaba, básicamente, porque todo lo que allí se hacía, él lo hacía. Esto porque Dios estaba con él. Y en este contexto, con José en la cárcel, como administrador de la cárcel, es que nos pone el pasaje que vamos a ver en esta ocasión, que es Génesis 40. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Dice Génesis 40, vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo, de Génesis 40. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. El capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Bueno, en este pasaje vemos que se nos informa más bien, que tanto el copero como el panadero del rey, el rey era el faraón, el rey de Egipto, delinquieron contra él, es decir, cometieron un crimen contra el faraón. Así pues también se nos dice como el copero y el panadero del rey son puestos en la cárcel, y como eran personas muy importantes, fueron puestos en la cárcel en la cual estaba José. Y como José era el administrador de esa cárcel, ellos quedan a cargo de José. José queda a cargo de ellos. Analicemos un poco más qué es lo que nos dice estos pasajes. Primero se nos informa que tanto el copero como el panadero del rey delinquieron contra él. Primero se nos dice de que esto aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles cosas?
de que José fuese puesto como administrador de esa cárcel. Tiempo después, no se nos dice cuánto, no sabemos si fue al mes siguiente o pasaron varios años, porque no se nos dice exactamente cuánto tiempo ha pasado desde un evento hasta otro. El rey de Egipto, el faraón, era una persona muy importante. Según los registros históricos, obviamente la Biblia no lo dice, pero según los registros históricos, este rey, este faraón era Senusec II. Este era el nombre de este faraón. Este copero no era un copero cualquiera, era el jefe de los coperos. Es decir, era una persona de muy alta, en una posición muy alta en la corte del faraón, porque era alguien que requería tener la confianza del rey. ¿Por qué? Porque esta persona se encargaba de probar primero todo lo que le iban a dar a beber al rey, cosa de que si había algo envenenado, este muriera y no el rey. Por lo tanto, era alguien muy importante, en quien el rey tendría que tener una plena confianza. Era en este hombre, en este copero. Entonces, era una persona muy importante, porque básicamente la vida del faraón estaba en sus manos. Él era alguien que siempre debía velar porque el faraón estuviera bien. También se nos habla del jefe de los panaderos. Este panadero, como ya dije, es el que está a cargo de todos los demás panaderos. Esto es particularmente cierto en Egipto. En Egipto había 38 clases de panes que se hacían, como panes especiales. Además de eso, como panes normales, había unas 57 clases. Es decir, había muchos tipos de panes en Egipto. De manera que este pan era algo muy importante, era algo característico de Egipto. Y el jefe de los panaderos era el encargado de velar porque al faraón no solamente le llegara el mejor pan, sino que además ese pan fuera un pan que no estuviera envenenado, que no fuera nocivo, fuera a hacerle daño al faraón. Así que también no podía ser cualquier persona, era una persona de confianza del rey, era una persona también en una posición muy alta. El copero y el panadero solamente servían al faraón, no es que hacían panes para todo el mundo o servían vino a todo el mundo, no, era única y exclusivamente al rey de Egipto. Eran personas que estaban encargados de cuidar por la seguridad del rey, del faraón. Por eso vemos que eran personas muy importantes. Eran personas muy importantes. Ellos debían ser personas de extrema confianza que estuvieran fuera de la influencia de los enemigos del rey. Porque, como ya dije, la vida del faraón estaba en sus manos. Sin embargo, como se nos informa en este pasaje, ellos delinquieron contra el faraón. Este verbo que aquí aparece como delinquieron, en el original, la idea que busca transmitir es la palabra de ofendieron. Ahora, esto no quiere decir que fuera simplemente una ofensa, sino que ellos de hecho cometieron un crimen, por eso se traduce de esta forma. Pero no se nos dice cuál es ese crimen. Lo que uno puede llegar a suponer es que como ellos debían proteger la vida del rey, quizás le hayan ofrecido algún alimento o alguna bebida envenenada al faraón. Así que el faraón se enoja mucho contra ellos y los manda a poner presos. Quizás el faraón no sabía quién de los dos había sido, quizás los dos habían estado de acuerdo, eso tampoco se nos informa en el pasaje. El asunto es que ambos oficiales son puestos en la cárcel por ello. Pero no fueron puestos en cualquier cárcel, como eran personas muy importantes, fueron puestos en la cárcel más importante, es decir, la cárcel en la que se ponían a los presos del rey, es decir, la cárcel en la cual José era administrador. Así, mientras José estaba aprendiendo a tener paciencia y a confiar y a esperar en que Dios algún día lo sacaría de la cárcel, un evento ajeno a él que estaba aconteciendo afectaría su vida. Estos dos oficiales habían sido puestos en la misma cárcel en la cual él estaba. Lo sorprendente era que era esa cárcel, la cárcel en la cual él estaba. Así pues, vemos cómo todo esto sirve al propósito de Dios. No fue casualidad que José estuviera en esa cárcel. De hecho, Dios había permitido todo lo que había pasado con la vida de José para que él estuviera en esa cárcel, para que él pudiera conocer a estos dos hombres.
Todo hacía parte del plan de Dios. Todo iba escalonando. Por eso permitió Dios que sus hermanos lo vendieran en Egipto, lo vendieran como esclavo en Egipto, y por eso permitió que la esposa de Potifar lo difamara, para que José terminase en esta cárcel, aunque José humanamente no tenía ni idea de que esto era así, de cuál era el plan de Dios. No lo sabía. Así pues, lo importante en cuanto a estos hombres no es que ellos fueron puestos en la cárcel porque sí. Esto también aconteció para que ellos pudieran encontrarse con José. Esto aconteció de esta manera, para que así pudieran encontrarse con José. Entonces vemos cómo Dios va guiando los acontecimientos, permitiendo que algunos pasen, que unos pasen y otros no, para que se cumplan sus fines y sus propósitos. Y José queda a cargo entonces de estos prisioneros. Como ya dije, no sabemos el tiempo que José llevaba en la cárcel, pero lo que sí sabemos es que tuvo tiempo suficiente para ganarse la confianza del jefe de la cárcel y terminar como administrador de la misma, así que tuvo que ser un tiempo considerablemente alto. Así pues, estos dos hombres al llegar a la cárcel fueron puestos en manos de José. Es interesante notar quién es el que los coloca en manos de José, pues el versículo 4 nos dice que fue el capitán de la guardia. Sin embargo, antes se nos había dicho que el que había puesto a José como administrador de la cárcel no era el capitán de la guardia, sino el jefe de la cárcel. Es decir, se nos habla de una persona diferente, la que está encargando esto a José. Pero ¿quién es este capitán de la guardia? Bueno, quizás pudiera ser, no es que sea 100% así, pero pudiera ser que fuera Potifar, porque recordemos que esa era su función. Potifar era capitán de la guardia del faraón. Quizás Potifar tenía otra cárcel, quizás habían otras cárceles a su disposición, pero si él era el capitán de la guardia, lo más lógico y lo que podemos intuir es que este capitán de la guardia, el que se habla aquí, es Potifar, es decir, que fue Potifar quien colocó a estos hombres en manos de José, lo cual quizás nos dé un poco de luz acerca del hecho de que Potifar no estaba tan seguro de las acusaciones de su esposa y de que aún así consideraba a José una persona digna de confianza. Ahora, ¿cómo se comportó José con estos hombres cuando estuvieron a su cargo? ¿Qué habría sentido José al tener que atender a estos oficiales? Bueno, si fuera uno humanamente hablando diría, más trabajo, más cosas que hacer. Yo no quiero hacer esto, ya tengo suficiente con todo lo que tengo que hacer aquí en la cárcel para encima tener ahora que estar sirviendo a estos dos hombres. Pero eso no fue lo que José pensó. Eso no fue lo que José hizo. José podía haber dicho, como él administraba la cárcel, yo mando a este y a esta que estén pendientes de ellos. Yo soy el que administro, yo puedo hacer eso. Pero él decidió hacerlo él mismo. Él sabía que si algo debía hacerse bien, debía hacerlo él mismo. Así que vemos, como nos dice el versículo 4, de que él les servía. Y al hacer esto, José, sin darse cuenta, estaba contribuyendo al plan de Dios y preparando el camino para su propia liberación. Aquí se cumple lo que vemos que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:23-24, cuando dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Entonces vemos claramente, José estaba haciendo esto para agradar a Dios, no para agradar al capitán de la guardia o a estos hombres, sino para agradar a Dios. Y por eso es que vemos que más adelante Él es recompensado. No se nos dice exactamente cuánto tiempo estuvieron estos hombres en la cárcel, pero sí se nos da a entender de que fueron solamente unos días. Estuvieron días en la prisión. No sabemos entonces cuánto tiempo fue, pero si José estuvo sirviéndole durante varios días, tuvo el tiempo suficiente para establecer algún tipo de relación de amistad con ellos. Así vemos cómo el nombre de Dios es glorificado por José, porque José está haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Bueno, lo primero que debemos aprender es que no debemos preocuparnos solamente por nosotros mismos,
Si José hubiese estado pensando solamente en sus problemas y en sus necesidades, él no le habría importado tanto lo que le pasaba a estos hombres. De hecho, le hubiese delegado a otros para que se encargaran de eso mientras él seguía haciendo lo suyo, pues no tenía tiempo para ello. Sin embargo, José ya había resuelto el asunto de la injusticia que él había recibido por parte de la mujer de Potifar. Él no tenía tiempo ahora para andar lamentándose y quejándose de lo mal que le iba, sino que decidió aprovechar esta oportunidad que tenía para hacer lo que era correcto delante de Dios. Y lo que era correcto era servir a otros, era ayudar a otros. Así vemos cómo se manifiesta la compasión de José, de manera que nos preocupemos por las necesidades de otras personas. Seamos como él y preocupémonos por el prójimo, preocupémonos por los otros y por sus necesidades. Si José se preocupó por estos dos hombres, ¿no deberíamos nosotros también hacer lo mismo? ¿No deberíamos nosotros también preocuparnos por ayudar a nuestros hermanos primeramente y también a toda persona que Dios coloque en nuestro camino, para que así el nombre de Dios sea glorificado? No debemos estar abatidos y tristes por lo mal que nos va en la vida, sino que debemos estar concentrados en hacer aquello que es correcto delante de Dios. Aquí vemos el desafío de los creyentes. La gente de este mundo tiene problemas, pero ¿qué siente la gente de este mundo? Que nadie les va a ayudar. Entonces, cada creyente debemos hacer algo que glorifique a Dios para que esas personas puedan conocerle. Nuestro desafío como creyentes, ¿cuál es? Ser esas personas que sirven a ellos, no uniéndonos a ellos en sus pecados, sino sirviéndoles, para que así el nombre de Dios sea glorificado, para que así el nombre de Dios sea puesto en alto. Porque nuestra prioridad no es que hablen bien de nosotros, no debe ser jamás eso, sino que conozcan al Dios al que nosotros servimos. Debemos conocer, debemos procurar que ellos conozcan al Dios al que nosotros servimos, y no podemos hacerlo siendo un mal ejemplo ante ellos y como comportándonos como personas locas, egoístas o personas rebeldes que no acatan las leyes, sino como personas que están dispuestas a servir y ayudar a los necesitados y ayudar a los otros, para que así esas personas, viendo esas buenas obras, den gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Continuemos leyendo el resto del pasaje. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a leer ahora los versos del 5 al 19 de Génesis 40. Génesis 40, versículos del 5 al 19. Dice así la palabra de Dios. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu pueblo, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación.
Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Veamos qué es lo que acontece en este pasaje. Vemos que tanto el copero como el panadero tuvieron ambos un sueño que los entristeció. Vemos que José se preocupa por estos hombres, porque como ya hemos dicho antes, a él le interesaban estas personas. Vemos también que José interpreta el sueño del copero, pero además de que interpreta el sueño del copero, le pide que cuando ese sueño se cumpla, el copero interceda por él. Pero también vemos cómo José interpreta el sueño del panadero. Veamos esto mucho más a profundidad. Se nos dice que tanto el copero como el panadero tuvieron ambos un sueño que los entristeció. Es decir, una de esas noches en las cuales ellos estuvieron en la cárcel, tuvieron un sueño. En realidad fueron 2 sueños, uno para cada uno. Pero estos no eran sueños comunes, eran sueños de parte de Dios, eran sueños proféticos. Eso no quiere decir que todo lo que soñemos sea un sueño profético ni de parte de Dios. De hecho, es interesante notar que estos sueños eran muy significativos y que angustiaban y preocupaban mucho a estos hombres. Aquí se evidencia el hecho de que no todo sueño es de Dios, porque ellos ciertamente todas las noches soñaban, pero este sueño les atormentaba porque tenía que ver con ellos y eran unos sueños muy impactantes. Por eso vemos que el versículo 6 nos dice de que amanecieron tristes. Ellos no estaban tristes porque amanecieron otro día en la cárcel. De hecho, pareciera ser que ya se habían acostumbrado al hecho de estar en la cárcel. Y es que seguramente, aunque estuvieran en la cárcel, no es que les fuera mal, porque José les servía. Es decir, aunque estaban en la cárcel, tenían un sirviente especial para ellos, que ese sirviente era nada más y nada menos que el que administraba toda la cárcel. Lo que entristeció a estos hombres entonces no fue el hecho de estar en la cárcel, sino el hecho de que tuvieron unos sueños que los habían perturbado. Y estaban tristes, no solo porque habían tenido estos sueños, sino porque como ellos se dieron cuenta, estos sueños eran algo importante. Quizás no dijeron, esto es un sueño de parte de Dios, pero sí sabían que era algo muy serio lo que se les estaba diciendo. Y para ellos los sueños eran algo muy importante. Si ellos hubiesen estado en la corte del faraón, si no estuvieran presos, fácilmente pudieran haberle dicho a alguno de los adivinadores del faraón que le explicara ese sueño. Pero estando en la cárcel, ¿quién podría interpretarles ese sueño? Y eso es algo bastante común entre los egipcios, porque los egipcios creían en la oniromancia. ¿Qué es la oniromancia? Es la práctica de interpretar los sueños, lo cual era algo que se había desarrollado muy bien en el mundo antiguo, especialmente tanto en Egipto como en Babilonia, los cuales estaban llenos de gente que se dedicaba de manera profesional a la interpretación de sueños. José se preocupa por estos 2 hombres. Quizás parte del trabajo diario de José consistía en darles el desayuno a estos 2 hombres. Si José era esto lo que hacía, él ciertamente llegó un día, les llevó el desayuno y se dio cuenta de que estaban preocupados. Si él no fuera una persona temerosa de Dios, hubiese puesto el desayuno allí, apenas hubiese podido, se hubiese ido. Pero eso no fue lo que hizo. Lo que él hizo fue que cuando se dio cuenta que estaban tristes, se interesó en ellos. Es decir, no es que José se puso de chismoso a ver por qué estaban tristes. No, él se preocupó genuinamente por ellos y por eso quería ayudarlos para que no estuvieran tan tristes. Y quiso saber qué era lo que les preocupaba. Así vemos cuán importante es hacer esto, como ya dije en la aplicación del pasaje anterior, hacerlo todo para la gloria de Dios. José servía a estos hombres y los servía de una manera que el nombre de Dios fuese glorificado. Y es que todo esto era parte del plan de Dios. Cuando José estaba ayudando a estos hombres y preocupándose por ellos, estaba haciendo lo que glorificaba a Dios. José no estaba pensando en yo voy a ser un excelente administrador y cuando sea de aquí se va a cumplir mi sueño de que voy. No, José simplemente estaba haciendo, como ya dije antes, lo que era correcto delante de Dios. Se preocupó por estos hombres y por eso quiso que le contaran qué era lo que les pasaba. De hecho, si esto no hubiese pasado, José no hubiese interpretado sus sueños, y si no hubiese interpretado sus sueños, tampoco interpretaría más adelante los sueños del faraón.
y tampoco llegaría a ser la persona que Dios quería que fuera. De manera que todo seguía el propósito de Dios, todo servía a que el propósito de Dios en la vida de José se cumpliera. Así vemos cómo José está genuinamente preocupado por estos hombres. Y José presenta una solución. ¿Cuál es la solución que José presenta? Yo soy José y yo sé interpretar sueños. No, esa no es la solución que él presenta. La solución que él presenta es: ¿no son de Dios las interpretaciones? Notemos que José, como ya dije, no se presentó a sí mismo como la solución al problema. Él reconocía que él simple y llanamente era un instrumento. Él no se vio a sí mismo como el ungido de Jehová, de que podía interpretar todo tipo de sueños. No, él dice, son de Dios las interpretaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que José, aunque podía interpretar sueños, no era que él podía interpretarle todo tipo de sueño a todo el mundo, sino que si Dios quería, le facultaba a él la capacidad, la iluminación para entender el significado de estos sueños. No era que José adivinara todos estos tipos de sueños. Y él mismo lo dice, las interpretaciones no son mías, son de Dios las interpretaciones. Son de Dios las interpretaciones. Así que viendo a ellos preocupados por el asunto de los sueños, y sabiendo que las interpretaciones son de Dios, y sabiéndose él a sí mismo un siervo de Dios, él le pide a ellos que le cuenten sus sueños, para ver si Dios le concede a él la luz para entender el significado de esos sueños, y así puede ayudar a estos hombres a que no estén tan tristes y tan abatidos. Así pues, el jefe de los coperos se animó a contarle a José su sueño. Menos mal y fue él y no el panadero, porque si hubiese sido el panadero, quizás el jefe de los coperos, tras escuchar la interpretación del sueño de los panaderos, no hubiese querido que le interpretaran el suyo. Pero fue el jefe de los coperos el que se animó a contarle su sueño a José. En el sueño, el copero vio una vid con 3 sarmientos y se vio a sí mismo exprimiendo las uvas para dársela de beber al faraón. ¿Qué significaba este sueño? Bueno, lo que José le interpretó era que sus deberes como copero del rey se volverían a cumplir. Es decir, tú serás restituido a tu función. Podrás una vez más servir el vino al faraón en su copa y dárselo. Podrás volver, saldrás de esta cárcel en 3 días y podrás volver a hacer aquello que tú hacías antes. El Señor, tu faraón, va a perdonar lo que hiciste y va a devolverte tu posición como copero suyo. Aquí vemos cómo José no titubeó en dar la interpretación de este sueño. No, como ya dije, le dijo claramente que sería en 3 días. En 3 días que eso acontecería. Y hay elementos de este sueño que no se podrían interpretar de ninguna forma humana, ningún método de interpretación de sueño que las personas hayan inventado. Porque ¿cómo podrían saber de que las 3 ramas significaban 3 días? No podrían saberlo, podrían ser 3 meses, 3 años. No podrían saber lo que significaban las 3 ramas. No podrían asociarlo a un valor único de tiempo. El hecho de que José llegara a la conclusión de que 3 ramas significaban 3 días quiere decir que Dios lo iluminó para que comprendiese eso, para que hiciera esto. De manera que no era una facultad natural de José, no era que José pasaba practicando, adivinándole el sueño a todo el mundo. No, era algo que quizás José había hecho antes al haber contado sus sueños a otras personas. Pero él sabía que el interpretar estos sueños dependía única y exclusivamente de Dios. Y él sabía que esta interpretación era fácilmente comprobable porque en 3 días ya se cumpliría. Solamente tendrían que esperar 3 días para ver si se cumplía o no lo que estaba diciendo. Pero ante esto, José hace una petición al copero. Además de haberle dado una interpretación alentadora, le dice: acuérdate de mí y haz mención de mí a Faraón. Es decir, él declara en su inocencia y le pide que lo saquen de la cárcel. José apela al copero porque él sabía que los coperos tenían la confianza de los reyes. El copero tenía la confianza del faraón y que una vez se restituyera, el faraón tendría que confiar plenamente en él porque su vida dependía del copero. José no estaba en una condición de prisionero, él era un esclavo capturado. Es decir,
José está anteponiendo el hecho de que él no era que había cometido un crimen, sino que él era un esclavo. Él no había cometido un crimen contra el faraón como ellos, porque todos los que estaban en esa cárcel debían haber cometido algún tipo de crimen contra el faraón, porque esa cárcel era exclusivamente para ellos. Pero José estaba en esa cárcel por una razón diferente. Él era un esclavo. Él se reconoce a sí mismo además como parte de la tierra de Abraham, porque él se llama a sí mismo hebreo, que es la designación que le ha sido dada a la tierra de Canaán. Es decir, José se reconocía siempre a sí mismo como parte del pacto entre Dios y Abraham. José podría haber tenido una fe fatalista y haber dicho, bueno, si Dios me puso aquí en la cárcel es que Dios quiere quedar aquí, ya no voy a hacer nada, me voy a quedar aquí sentado. Ajá, y si Dios quiere que me liberen, me liberarán. Si Dios no quiere que me liberen, no me liberarán. Ciertamente es así, pero eso no quita el hecho de que José pudiera hacer algo al respecto. Ni siempre y cuando lo que él hiciera no fuera en contra de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios, él podía hacer algo al respecto. Y eso es lo que está haciendo. Por eso le hace esta petición al rey de Egipto, al copero, para que se acuerde de él cuando esté enfrente del rey de Egipto. Y debemos tomar en cuenta algo, y es que el hecho de que el copero lleve a petición a Faraón era algo que no dependía de José. José simplemente estaba tirando una moneda, esperando que algún día alguien la encontrara. Es decir, él estaba encomendando, él estaba actuando, pero su acción consistía en encomendar su causa a Dios. Es decir, José sí tenía un deseo sincero de querer salir de la cárcel, sí tenía el deseo de hacerlo, pero él sabía que solamente Dios podía sacarlo de allí. Así que él pone su sueño en manos del copero, porque él sabía que dependía de Dios hacer que el copero hiciera lo que se le estaba pidiendo. Al ver esto, el panadero también se anima a contarle su sueño a José. Así que el jefe de los panaderos le cuenta su sueño a José. Y la forma en la que se nos narra esto pareciera dar a entender de que esta persona era más renuente a querer contarle su sueño a otras personas. Era una persona diferente. Y es que como el panadero había visto que su sueño tenía similitud con el del copero, y dijo, bueno, si el otro le interpretaron que va a salir de aquí, y el mío también son 3 y es similar, y el faraón, sí, claro, yo quiero que me lo cuenten. Si él se lo interpretó para mí, a mí también me tiene que decir algo bueno. Así que él se anima y le pide a José que interprete su sueño. ¿Cuál era su sueño? En el sueño él vio 3 canastas sobre su cabeza, una sobre otra. En la más alta había toda clase de manjares, de pastelería, para el faraón. El problema era que no era el faraón el que estaba comiendo esos manjares, sino las aves del cielo. En este relato, en este sueño, vemos una evidencia también de la historicidad de este relato, porque la costumbre, ¿cuál era? Que en Canaán las mujeres llevaban las cargas pesadas sobre sus cabezas. Llevaban las cargas pesadas sobre sus cabezas, pero los hombres no. Pero en Egipto sí acontecía así. Los hombres llevaban las cargas sobre su cabeza. Así que aquí vemos que al decir esto de que él llevaba la canasta sobre su cabeza, vemos una evidencia de la historicidad de este relato, es decir, de que es acorde a lo que la historia nos dice que eran las costumbres de la época. Al escuchar este sueño, Dios le dio a entender a José su significado. Dios lo iluminó para que comprendiera. Las 3 canastas también representaban 3 días. Sí, pero al cabo de 3 días él no sería restituido a su cargo como sería con el copero. No, él iba a ser ahorcado al cabo de 3 días. Esto era una forma de muerte horrenda para un egipcio, porque recordemos de que los egipcios creían que ellos volverían otra vez en sus cuerpos, que debían preservar sus cuerpos, debían momificarlos. Para los egipcios, podrir, dejar que su cuerpo se pudriera, era un tipo de muerte horrenda y vergonzosa. Y aquí lo que se nos está diciendo es que ese sería el tipo de muerte que este hombre, que este panadero tendría. Ese sería el tipo de muerte que él tendría. Él, el panadero, sería ahorcado y las aves del cielo se comerían sus restos.
Es interesante notar el juego de palabras que hace José al interpretar ambos sueños, pues del copero dice que él sería levantado arriba, pero el panadero dice que él sería levantado afuera, él sería levantado fuera del faraón. Y vemos cómo José, al interpretar estos sueños, él fue una persona honesta, veraz. Él fue un verdadero profeta de Dios. ¿Por qué? Porque él interpretó el sueño del panadero como había interpretado el sueño del copero. José, al darse cuenta de lo que significaba el sueño, él pudo haber dicho, no, yo no sé qué significa ese sueño. O él pudo hacerse loco, o inclusive mentir, ser una persona sin temor de Dios para no decir eso, o decirlo de una forma que no sonara tan fuerte, tan tajante. Pero no, José dijo la verdad como era. Como dice uno, sin pelos en la lengua, le dijo al panadero que terminaría muerto. José era un fiel profeta de Dios. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Primero, debemos notar la prudencia de José al exponer su caso. ¿Cómo fue la prudencia de José al exponer su caso? Recordemos que José, tras interpretar el sueño del copero, le pide que interceda por él. Y él habla acerca de cómo él fue vendido como esclavo y cómo fue puesto injustamente en la cárcel. Pero él no dice, no, lo que pasa es que mis hermanos me traicionaron y me vendieron a la cárcel. Y tampoco dice, lo que pasa es que la señora de mi señor, Potifar, me acusó de un crimen que no cometí. No, él dice que fue puesto allí de una forma injusta, pero procuró no hablar mal ni de sus hermanos ni de la esposa de Potifar. Él fue prudente al hablar. Solamente dio la información necesaria para que este hombre interviniera por él, pero sin hablar mal de otras personas. Esta es la forma de hablar que agrada a Dios. Él en su corazón, en realidad, no piensa como que sus hermanos lo vendieron, ni tampoco piensa mal ni de su ama ni de su amo. No, aunque hayan sido todos crímenes contra él y hayan obrado mal en su contra, José no habla mal de ellos. Si fuera cualquier persona sin temor de Dios, hubiese dicho cualquier tipo de mala palabra para referirse a estas personas, pero José no lo hace. José busca demostrar su inocencia sin echarle la culpa a nadie, porque él reconoce que todo lo que le ha pasado ha sido porque así Dios lo ha querido. Él reconoce que todo ha sido porque Dios lo ha querido. Él no quiere seguir en su situación y quiere hacer algo al respecto, pero procura, y es prudente al hablar, no echarle la culpa a nadie de lo que le está pasando. También procuremos agradar a Dios y no a los hombres. José hizo esto. José no estaba dispuesto a cambiar el mensaje simplemente para agradar a los hombres. No, el sueño del copero anunciaba su ascenso. El sueño del panadero anunciaba su muerte. José no era culpable de lo que significaban los sueños. Él simplemente era un mensajero. Él interpretó el sueño por la gracia de Dios y le dio esa interpretación. Él tenía un mensaje que dar y lo dio. Simplemente eso. Aunque por hacerlo quizás estaría ganando el repudio del panadero. Quizás al decir eso de esta forma, el panadero ya no querría que José se acercara a él y que le sirviera, ya no querría tenerlo cerca. Pero aún así José hizo lo correcto y dio la interpretación correcta. Así aquellos que predicamos la palabra de Dios, no debemos hacer algo distinto ni decir algo distinto a lo que la palabra de Dios dice, simplemente por lo que la gente vaya a pensar o sentir. Hemos de ser fieles ministros de Jesucristo. Hemos de hablar siempre con veracidad la palabra de Dios, sin importar que ésta le duela a la gente o no, sin importar que sea algo que le agrade al oído de lo que están oyendo, que sea algo que les disguste. Siempre debemos hablar lo que Dios demanda, tal cual José lo hizo. Siempre debemos hacer lo que es correcto delante de Dios. Siempre debemos decir lo que es correcto delante de Dios, procurando agradar a Dios y no a los hombres. Tengamos siempre esto presente, porque muchas personas, con tal de que las
de que la gente no se les vaya de la iglesia, les dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar y no lo que la palabra de Dios dice. Por eso siempre hemos tenido esto presente en esta iglesia, es que una iglesia bíblica no es aquella en la que se predice, en la que se te dice lo que tú quieres oír, sino lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo importante. Continuemos leyendo este pasaje para terminar la lectura del capítulo. Versículos del 20 al 23 de Génesis 40. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano del faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Qué acontece en este pasaje? Bueno, en este corto pasaje vemos que a los 3 días el faraón mandó a llamar al copero y al panadero. Los mandó llamar a ambos. El faraón restituyó al copero a su cargo y mandó a matar al panadero, como José lo había interpretado. Pero también vemos que el copero se olvida de la petición de José, se olvida de José. Analicemos esto un poco más a profundidad. No se nos indica la reacción que tuvieron el panadero y el copero al escuchar la interpretación de los sueños. Seguramente el copero se tuvo que alegrar por lo que le interpretó José y el panadero tuvo que haberse entristecido. Pero no sabemos esto. Él quizás pudo hasta haber cuestionado la habilidad de José a interpretar sueños y se ha dicho, ¿quién dijo? Eso no significa eso, lo que pasa es que tú no sabes interpretar sueños. Sin embargo, al cabo de 3 días, lo que José había interpretado se demostraría. Es decir, que lo que José había interpretado de los sueños ciertamente se cumpliría. Aquí vemos la primera vez que se habla de que alguien festeja su cumpleaños. Este es el faraón, una persona pagana y sin temor de Dios. De hecho, en la Biblia no se vuelve a hablar de que alguien festeje cumpleaños hasta que se habla de Herodes, que también festejó su cumpleaños. En Egipto existía la costumbre de que el faraón, cuando cumplía años, liberaba a uno de sus prisioneros. Pero en lugar de eso, lo que hizo fue que declaró 2 sentencias diferentes. Y esto ocurrió en puntualidad con lo que José había dicho, porque todo sucedió el día fijado al tercer día, el cual era precisamente el día del cumpleaños del faraón. Durante las celebraciones, el faraón restituyó al copero a su cargo y ordenó la muerte del panadero, de manera que todo se cumplió tal cual José lo había interpretado. Seguramente antes de que estos 3 días se cumplieran, tuvo que haber sido un martirio tanto para el copero como el panadero, especialmente para el panadero, sabiendo que el día se acercaba, el día de su muerte, aunque no pudiera evitarlo. Y el copero, si no creía en el sueño, también debió haber experimentado un martirio, porque ciertamente ambos sabían de que para esa fecha el faraón cumplía años y que existiría la posibilidad de que liberara a alguno de ellos. Quizás si el copero sí creyó en el sueño, que es lo más probable, estuviera ansioso, alegre, esperando que llegara el momento, mientras que el panadero estaría terriblemente asustado, esperando el momento de su muerte. Así vemos cómo se cumple lo que José había dicho al interpretar el sueño que Dios le había dado a estos hombres. Pero también se nos dice de que el copero se olvidó de José. Este hombre se olvidó de José, lo cual es algo muy triste. José, que había hecho un bien a este hombre, le había dado un tan motivo de alegría a este copero. El copero fue un mal agradecido y se olvidó por completo de José. Se olvidó por completo de José. Esto es bastante similar con lo que hicieron los judíos con el rey, nuestro Señor Jesús. Pues ellos lo seguían, lo buscaban. Cuando llegó a Jerusalén decían, Hosana, el hijo de David. Pero cuando el Señor debía ser liberado o crucificado, ellos dijeron, crucifícale, porque se habían olvidado del Señor.
y de todo lo que Él había hecho por ellos. Pero analicemos un poco más el caso de José, porque dos preguntas podrían surgir en nuestra mente al darnos cuenta de que el pasaje termina diciéndonos que el copero se olvidó de José. ¿Por qué Dios permitió que el copero se olvidara de José? Y también, ¿cómo reaccionó José al darse cuenta de que el copero se había olvidado de él? El texto no nos dice ninguna de estas dos cosas. Sin embargo, a la luz de lo que la Biblia nos revela de sí misma, podemos tener una mejor comprensión de esto. Para Dios no era nada difícil recordarle al copero que José le había pedido ayuda. Sí, eso no era nada difícil, pero Dios no lo hizo. Dios quizás hasta hizo que el copero se olvidara de José, porque eso era parte de su plan, porque nada ocurre por casualidad, porque detrás del olvido del copero estaba la mano de Dios que soberanamente estaba impidiendo que esto se diera, porque todavía no era el tiempo de que José saliera de la cárcel, todavía no era el tiempo. Las circunstancias estaban dadas para que si el copero hablaba, José saliera de la cárcel, es decir, era la fiesta del faraón. Él podía haberle dicho: Señor, cuando yo estuve en la cárcel, un esclavo que estaba allí preso me interpretó el sueño y me dijo que usted me restituiría este cargo como usted ha hecho. Y este hombre fue acusado de un crimen que no cometió, debería liberarlo. Y el faraón, siendo su cumpleaños, podría haber liberado a José. Y José quedaría libre de la cárcel. Pero eso no era el plan de Dios para José. Dios no quería simple y llanamente liberar a José de la cárcel. No. Si el copero hubiese hablado, José hubiese salido de la cárcel. Pero ese no era el propósito de Dios. Dios quería que José estuviera 2 años más en la cárcel. José, a sus 28 años de edad, estaba en la cárcel interpretando los sueños de estos hombres, anhelando de que el copero le ayudara. Pero no era el propósito de Dios. Todavía las circunstancias no estaban puestas. Todavía toda la mesa, todas las jugadas no estaban completas para que José no solamente saliera de la cárcel, sino que llegara a ser aún mayor que el jefe de los coperos y que el jefe de los panaderos. Todavía no eran las circunstancias, todavía no era el tiempo preciso, el tiempo de Dios. Así que por eso Dios permitió al copero olvidarse de José por un tiempo. ¿Cómo reaccionaría José ante este suceso? Como ya dije, la Biblia no nos lo dice. Obviamente él no sabía nada de lo que iba a pasar más adelante. Él no sabía cómo se iban a dar las cosas, ni de qué forma se iban a cumplir los sueños que Dios le había mostrado. Así que José, si era una persona temerosa de Dios, como hemos visto a lo largo de todo el pasaje, y si Dios estaba con él, lo prosperaba en todo lo que hacía, podemos entrever de que José seguía siendo alguien temeroso de Dios. José no pudo echarse a llorar ahora y decir: ay, pobre de mí, ese copero se olvidó de mí. No, de hecho recordemos que José ni habló mal de sus hermanos, ni habló mal de la esposa de Potifar. Así que lo más lógico es que tampoco hablara, o siquiera pensara mal acerca del copero. Él entendería de que todo esto era por causa del plan de Dios, aunque no supiera cuál era el plan de Dios para él a ciencia cierta, o de qué forma se llegaría a dar. Quizás José se sintió muy triste porque el copero se olvidó de él. Quizás le contó esto a Dios, seguramente, en oración. Pero José tuvo que tragarse su tristeza y confiar en Dios. Y Dios seguramente le dio la paz para seguir esperando a que Dios actuara. Él experimentaría la paz que experimentan los que esperan en Jehová. Él experimentaría esa paz. Y durante todo ese tiempo, José tendría que seguir siendo la misma persona temerosa de Dios que había sido hasta ahora, esperando el momento en el cual Dios lo liberara de la cárcel. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Bueno, debemos aprender que siempre debemos ser fieles. Siempre debemos ser fieles. Cualquiera sean nuestras circunstancias. Cualquiera sean nuestras circunstancias, siempre debemos procurar ser fieles a todo aquello
que hemos dicho y a todo aquello que hemos hecho. No seamos como el copero del faraón. Ciertamente Dios permitió que él se olvidara de José. Ciertamente Dios lo permitió. Pero no debemos procurar con todas nuestras fuerzas que eso no pase con nosotros. Debemos ser diligentes en hacer lo que es correcto de Dios y en cumplir todo aquello que prometemos o que decimos que vamos a hacer. También debemos tener muy en claro cuál es nuestro motivo de alegría. Porque es interesante que se nos hable de que había una gran celebración en Egipto porque el faraón estaba cumpliendo años. Pero, ¿de qué sirve en realidad un cumpleaños para una persona no regenerada, para una persona pecadora? Es decir, es un día que está más cerca del tormento eterno si no se arrepiente. Estas personas que no tienen ningún temor de Dios deberían de tener miedo al cumpleaños. Porque así como el panadero seguramente estaba atormentado por la interpretación del sueño de José al ver que los días iban pasando, también los que no tienen temor de Dios deberían estar aterrados al ver que los años van pasando y se va acercando el día de su encuentro con Dios y no están preparados para recibirle. No están preparados para recibirle. Nosotros, los cristianos, tenemos una razón para alegrarnos, porque cada año que cumplimos tenemos un año más cerca, para estar en la presencia de nuestro Señor y para ser librados de este cuerpo de pecado. Estamos un año más cerca de estar con nuestro Señor. Por eso tenemos un claro motivo de alegría para ello. Por eso tenemos un claro motivo de alegría para ello. Pero si tú, amigo que nos estás viendo, no tienes temor de Dios, date cuenta de que cada día que pasa, cada año que pasa, te vas acercando poco a poco al momento de tu encuentro con Dios, al momento de tu muerte, al momento en el cual tendrás que darle cuenta a Dios por todo lo que has hecho. Y no pienses que faltan muchos años, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que ha de morir. Nosotros como creyentes hemos de confiar en la profecía más eficaz. Dios le dio a través de José al copero un sueño que apuntaba no solo a su liberación, sino a la fecha de su liberación. Es interesante esto, porque así como Dios le dio esa interpretación de ese sueño al copero, ¿no podría darle también un sueño a José y que José mismo lo interpretara para saber que en 2 años saldría de la cárcel? ¿Podría haberlo hecho? Sí. Pero Dios, aunque le había dado a José la interpretación del sueño del copero y del panadero, no le había dado a José la respuesta a cuándo él saldría de prisión. Hacía mucho tiempo, cuando José era un joven, ya Dios le había dado un sueño a José, le había dado 2 sueños a José. ¿Y José en qué debería esperar? En aquellos 2 sueños que había tenido cuando era un muchacho, en aquellos 2 sueños que había tenido 11 años atrás. José debería esperar en aquellos 2 sueños que había tenido 11 años atrás. En aquellos 2 sueños habría de esperar, no en un nuevo sueño que Dios le fuera a dar ahora. José tendría que esperar en esos sueños y confiar en esos sueños. Así, esos sueños que José había tenido de joven suplían para José lo que para nosotros son las Escrituras. Nosotros debemos creer en la palabra de Dios que desde antaño nos fue dada y no esperar nuevas revelaciones. No esperemos nuevas revelaciones, porque lo que Dios quiere es que creamos en Él a través de su palabra. Todo lo que Él nos quería decir ya ha sido revelado en su palabra. En ella tenemos suficiente. A José le fueron dados sueños porque él no tenía la palabra de Dios a su alcance como la tenemos nosotros. Por eso él le fueron dados esos 2 sueños y tuvo que esperar en esos 2 sueños. Nosotros debemos esperar en lo que la palabra de Dios nos dice. Debemos esperar en lo que la palabra de Dios nos dice, no en lo que nosotros pensamos, decimos o sentimos. Así la experiencia de Dios nos enseña a confiar en Dios y a esperar el momento oportuno de Él para salvarnos, no el momento en que nosotros queramos, sino el momento en que Dios quiera. Debemos aprenderlo, porque para eso fueron escritas
todas estas cosas, para que nosotros aprendamos de ellas. Como dice 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso es que están estos pasajes en la Escritura. Por eso es que debemos confiar en las Escrituras, porque ella es la profecía más eficaz que nosotros tenemos a nuestro alcance. Dios sabe lo que es mejor para nosotros y frecuentemente sus planes son mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Sus planes son mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar. Debemos esperar en Dios, pero debemos esperar en lo que Dios nos dice en su santa, preciosa y bendita palabra. No en lo que a nosotros nos parece, nos conviene, o en cualquier cuento que cualquier loco por allí nos dice, diciendo Jehová te dice, Dios te dice. Porque lo que Dios te dice, ya lo dijo en su palabra. Tienes que escudriñar su palabra para ver cómo lo que dice en su palabra se aplica a ti, para que así tú puedas hacer lo que es correcto delante de Dios. Porque si andas buscando que te interpreten los sueños, o andas buscando algún tipo de revelación fuera de la palabra de Dios, estarías actuando igual que el copero y el panadero, que querían que los adivinos del faraón le adivinaran los sueños a ellos. Y ellos, como se dedicaban a eso, seguramente les inventarían una interpretación. No busques que te inventen interpretaciones, busca lo que dice la palabra de Dios, porque ese debe ser el foco central de nuestra vida, y en el cual basemos todo lo que hacemos, decimos y somos. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por tu bendita y santa palabra, la cual es la profecía más segura y eficaz que tú nos has dado. A través de ella te conocemos a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Y por ella recibimos al Espíritu Santo, que nos ayuda a comprenderla para alabarte y exaltarte. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a saber que las interpretaciones, no solo de los sueños, sino también de la palabra de Dios, vienen de ti, Dios, no de los hombres, no de los hombres. Las interpretaciones vienen de ti, ya tú las diste en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar nuestro consuelo y nuestro refugio en la palabra de Dios. Ese es aquel sueño en el cual nosotros debemos poner nuestra confianza. Y la palabra de Dios solamente puede ser interpretada por la palabra de Dios, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Ayúdanos, Dios, a hacer esto. Ayúdanos, Señor. José interpretó los sueños de estos hombres porque no había palabra de Dios. Porque tú en tu plan y en el propósito que tenías con él, así lo permitiste. Pero nosotros nos has dado esa profecía más segura que es tu palabra. Ayúdanos a confiar en ella y a esperar en ella, para que veamos su cumplimiento, para que esperemos en ti, para que vivamos una vida que te dé gloria a ti. Señor, que procuremos ayudar al prójimo, al necesitado, que procuremos ayudar a las demás personas, que procuremos hablar con prudencia y que procuremos, Señor, darte gloria a ti en todas las cosas, en todo momento y en todo lugar, para que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para que aprendamos del ejemplo de José, de Jacob, de Isaac, de Abraham y de todos los demás que tú nos hablas en las Escrituras, para que así aprendamos a darte gloria a ti con todo lo que somos, decimos y hacemos. A ti nos encomendamos, amado Padre y Rey nuestro, en el nombre de tu Hijo, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos que nos han acompañado en esta ocasión. Eso ha sido todo. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.